Hola chicos, ¿cómo están? Ya tenía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Bueno, fíjense que estaba viendo los videos y creo que no les había grabado el video de Marx y de Engels sobre la ideología alemana y que bueno, ya me acordé, de pronto dije, ay, chispale, se me pasó. Pero bueno, ya este va a ser el video de Marx y Engels y de alguna manera vamos a tratar pues de entender, ¿no? Esa es la palabra, cuál es la propuesta la propuesta teórica, ¿no? De Marx y Engels, eh, sobre todo para la parte histórica, ¿no? Que a decir verdad, hay que decir que Marx y Engels no son todos, eso también hay que decirlo, eh, y sobre todo, pues que hay un pragmatismo en su discurso, ¿no? Hay una idea de la acción. Mm, porque ambos están completamente cercanos a algunos movimientos obreros, algunos movimientos de trabajadores, no solo de Alemania, sino a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial es el mundo occidental, obviamente, ¿no? Estamos hablando sobre las factorías del siglo XIX, entonces eh, también tenemos que situar esa parte, ¿no? Tenemos como que el contexto, ¿no? Y lo voy a explicar rápidamente. Marx y Engels, voy a compartirlos para no estar solo. Hola Marx, hola Engels. Ahí estamos. Hola Marx, hola Engels. Este está Marx, este es Marx y este es Engels. Y están imprimiendo, por si no mal recuerdo, un manifiesto, ¿no? Es como una pintura, ¿no? Una alegoría. Perdón, no es una alegoría, es una representación de eh, la imprenta o la impresión del manifiesto comunista, si no mal recuerdo. Ah, es una idea romantizada, muy romántica, de cómo se publicaba, obviamente no funcionaba así, pero bueno, vemos ahí la imprenta, vemos el Marx serio leyendo en alemán, porque además es alemán, leyendo el manifiesto, y vemos a Engels mejor vestido, mucho más elegante, detrás de él, pues echando un ojito, ¿no? Bueno, el siglo XIX contempla justo esta parte en la que eh, vemos un crecimiento inusitado de la industria, eh, sobre todo del tejido, de la ropa, de todos estos textiles, ¿no? Eso es o sea, la industria que despega realmente al principio es la del textil, con los telares de vapor, ¿no? Aunque ya había factorías previas, había industrias previas. Estamos hablando de la industria de la estamos hablando de la industria de otros herramientas, de otras eh, elaboraciones artesanales, ¿no? Esa es la realidad. La factoría tiene ahí su origen en el trabajo artesanal. Y vemos, pues bueno, los primeros telares que son manuales, ¿no? La gente empieza a trabajar en el algodón, ¿no? Desde muchos siglos atrás, y ahora los telares manuales que de alguna manera vinieron a sustituir la ropa elaborada en casa, ¿no? Y bueno, son la ropa, ¿no? Todo el tejido en general, ¿no? Las prendas en general, cobijas, todo esto, sábanas, bueno, todo lo que tiene que ver con ropa en términos generales. Y, pero también había otro tipo de factorías previas a la revolución industrial que son, pues la de vidrio, por ejemplo, ya se trabajaba mucho el vidrio, se empezó a trabajar la óptica desde el siglo XVI, XVII, la elaboración de herramienta misma, ¿no? De este trabajo de hierro, ¿no? Los herreros son muy importantes, los orfebres eran muy importantes, la imprenta, ¿no? Se suma a todo este trabajo industrioso y que de alguna manera pues van a acelerar la producción o elaboración de productos, ¿no? Elaboración en todo sentido de materiales, ¿no? Vamos a llamarlos inorgánicos, ¿no? Bueno, elaborados por el hombre, ¿no? El ser humano. Entonces, en este punto es que estamos en el siglo XIX y hay
un número muy importante de factorías, miles de factorías en Europa, sobre todo en la parte occidental, que donde corre el dinero. Prusia, los imperios, bueno, todavía había algunos imperios, ¿no? El otomano, las islas británicas, España, Francia, ¿no? Todas estas regiones, Rusia, ¿no? Hay factorías, algunos más que otros, ¿no? Y empieza una experiencia, empieza una experimentación para aprovechar la fuerza o las fuerzas motrices y superar, digamos, como la fuerza del animal, ¿no? Porque mucha de la atracción de las máquinas la hacían los animales. Entonces, la superan o lo logran superar con experimentos de vapor, ¿no? Ahí está John Watts, todos estos de la máquina de vapor, que al principio no funcionan, habría que decirlo. La experimentación fue muy, muy lenta durante casi un siglo y no funcionan. Hasta que lo llevan del mar, porque además donde se empieza a experimentar la fuerza de vapores en el mar, llevan el experimento fallido de los barcos, lo llevan a los telares y ahí sí funciona porque además es menos pesado mover un telar que un barco, ¿no? Y entonces en el telar, pues observan que es más lenta la producción que una máquina, perdón, que la mano humana, la obra humana, pero tiene un importante desarrollo. Esa es la revolución, o sea, lo que revoluciona realmente, o sea, lo que le da un giro por completo a la forma de producir es que la máquina de vapor es incansable, ¿no? O sea, es una constante y entonces eso hace que la producción eh, se dispare, ¿no? Pero no solo eso, o sea, lo que podía hacer una mano humana o varias manos humanas lo hacía más rápido la máquina. ¿Cuál es la diferencia? Y la máquina es carísima. Una máquina de las primeras máquinas de vapor creadas por Watson, inmensamente caras, porque además eran experimentales. Es decir, la revolución industrial a finales del siglo XVIII no arranca, o sea, no, bueno, a finales del XVIII no arranca como creemos, ¿no? Que de pronto ya todo el mundo cambia y se volvió capitalista. No. Eh, Cambia la forma de producción, y justo ahí empezamos la introducción con Marx, cambia la forma de producir, ¿no? Porque ya no es un trabajador explotado, muchas veces de manera semi-esclavizada o prácticamente esclavizados. La esclavitud hasta la fecha se sigue practicando en muchos sentidos. Y, perdón, y entonces a mediados del siglo XIX, justo esta ruptura de la forma o el modo de producir, digamos, telas, ¿no? Pasa de la manufactura, o sea, de la mano, ¿sí? De la manualidad, a una producción industrial, o sea, a una producción con la ayuda de la tecnología, de la fuerza motriz, ¿no? De la fuerza motriz a base de vapor. Entonces, digamos que la máquina es más lenta que la factura humana, ¿no? La mano humana, pero tiene una ventaja, no cobra, no se cansa, no se queja, ¿no? No tiene conciencia, ¿no? Entonces, eso hace que mientras una mano humana, digamos, a las 3 4 días está reventado, la máquina puede trabajar toda la semana sin problema alguno, todas las horas, solo hay que estarla aceitando, hay que estarla reparando. Y entonces surge también una nueva, eh, ¿cómo decirlo? Un nuevo trabajo, ¿no? Que es el del operador de máquinas, ¿no? O sea, el operador de máquinas se necesitaba uno o tres, ¿no? Tres turnos y la maquinita, luego se descomponía, habría que repararle otra vez, ¿no? Pero ¿qué te da eso? Una producción magnánima. O sea, la producción se puede ir disparando porque como no se cansa, produce, produce, produce. Entonces habría que, ¿no? Eso que se está acumulando, que es la producción, pues tiene que tener una salida, ¿no? ¿Y cuál es esa salida? El mercado, ¿no? O sea, se produce para un mercado, pero también se produce para crear un mercado. Entonces, digamos que la demanda de tela existía, pero no a ese nivel de bestialidad que va a lograr la máquina de vapor o los telares de vapor. Lo van a lograr porque logra, ¿no?
el mercado de la tela, pues va de la mano con muchos otros mercados, como el comercio internacional, ¿no? Los viajes, etcétera, ¿no? El cambio de bienes con los países satélites, con los países colonizados, ¿no? Bueno, eso ya se lo saben. Bueno, entonces, ese cambio en la forma, o sea, en el modo de producir y la acumulación de un gran número de productos que hacen que se genere, o sea, que se vaya creando un mercado mucho más grande, mucho más sofisticado, no, mucho más grande y más consumista, ¿no? Con un mayor nivel de consumo, va a crear las condiciones ideales para que un número limitado de personas empiecen a invertir y a ganar dinero a partir de esas producciones con la fuerza de vapor, ¿no? Los burgueses ya existían, eran las personas que vivían en los burgos, ¿no? Que es decir, estos lugares alrededor de los castillos, de las fortalezas y los palacios, y la mayor parte de ellos se va a dedicar a la venta, ¿no? Son burgos porque viven justo como en sitios poco habitables, ellos los van a convertir en zonas habitables y que posteriormente se van a ir convirtiendo en ciudades, ¿no? Muy lentamente, algunas de una manera más legítima, más ordenada que otras, pero todas responden, ¿no? O sea, digamos, está el castillo, ahí no se ve, ahí está, ¿no? Bueno, no se ve, está el castillo, ahí está, se ve el castillo, ahí está, ¿no? Ahí está, ah, ahí. Está el castillo y los burgos crecen alrededor, ¿no? Como si fuera, digamos, una vela y no tuviéramos como la, ¿cómo se dice? La cera empieza a chorrear, ¿no? Y se empieza a, a consumir, pero no se separa, sino que se empieza a consumir alrededor de la fortaleza o el castillo y empieza a incrementar, pero de manera horizontal. Así, igual pueden imaginarse los burgos, ¿no? Literalmente van a comenzar con casas que se adhieren, así literalmente se adhieren, las construyen como parte de los muros externos de los castillos y las fortalezas y los palacios, ¿no? O sea, literalmente, así ambulantes, literalmente ambulantaje, ¿no? ¿Y qué van a ofrecer? Pues todo lo que necesitaban los castillos, ¿no? Lo que necesitaba la gente noble, que es comida, ropa, viajes, de todo tipo, ¿no? Comercio. Y entonces estos burgos, con el paso de la época medieval, que son más o menos 1000 años, pues se va a ir creciendo, ya no van a ser las casuchillas alrededor de los palacios que, ¿no? Ahí medio mal construidas, no ya van a ser realmente casas, bueno, construcciones mucho más acabadas, incluso hasta de 2 pisos, 3 pisos, y la mayoría van a ser comerciantes, ¿no? Se van a dedicar al comercio, se van a dedicar a una inserción del mercado, la inmensa mayoría, y también va a haber factorías, ¿no? Es decir, factorías son lugares donde se trabajan justo las manufacturas, herrerías, ¿no? Todo lo que tiene que ver la parte militar, ¿no? Cascos, trajes, herraduras, armas, ¿no? Y bueno, un sinfín de cosas. Los burgos, pues, obviamente, a sí mismos también consumen cosas, ¿no? Necesitan comida, necesitan diversión, necesitan un mercado del sexo, ¿no? También había mucho. Y luego también empieza a haber un problema con los desechos. Y bueno, conforme fueron creciendo los burgos alrededor de los castillos, pues los nobles van a empezar como a tratar de ordenar, ¿no? Estas comunidades y poner, por ejemplo, crear calzadas reales, ¿no? Calzadas que no se pueden ser invadidas por los burgos, por los burgueses. De ahí la palabra burgués, burgo, ¿no? La gente que vive ahí, que se dedicaba, pues prácticamente al comercio, ¿no? En términos muy generales, comercio, o más bien, que tenía un rol en el mercado, ¿no? En una unidad de mercado medieval. ¿Cuál? Pues desde el que pide dinero hasta el que roba, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, que cobra vigilancia, derecho de piso, la comida, la parte de los prostíbulos, de los bares, bueno, no había bares, había pues como estos lugares para tomar, ¿cómo se llaman? Pubs, ¿no? Como, sí, pues, bueno, como bares, cantinas, ¿no? Hasta la señora que remienda la ropa, los mendigos, y ahí es donde se van a situar en muchos casos las iglesias, en estos alrededores, porque además las iglesias van a funcionar como centros de control y atracción de estos pues personas, comunidades regadas, ¿no? Entonces,
digamos que entre las iglesias y los castillos crecen los burgos o las ciudades, y justo ahí vamos a ver la emergencia durante más o menos unos 400 años, vamos a ver la emergencia de un grupo social que realmente se va a enriquecer muchísimo de los favores reales, o sea, de venderle a la corona, de venderle al, no sé, a las personas comunes, pero también de experimentar con formas novedosas de producción y de comercio. Entonces ahí es donde los burgos o los burgueses empiezan a separarse del resto porque se empiezan a hacer muy ricos. Y además forman asociaciones financieras, ¿no? Bancos, créditos, etcétera. Entonces, y bueno, iba a haber de todo tipo. O sea, los burgos no había, por ejemplo, no había nacionalidades, no había una lengua, sino que fueron sociedades sumamente multiculturales, ¿no? Eh, llenas de todo tipo de situaciones, y ahí van a surgir justo grupos, decía, con muchísimo dinero. O sea, van a empezar a acumular bastante riqueza, bastante. O sea, van a empezar como a hacer apuestas en inversión, ¿no? O sea, van a tener tanto dinero que van a tener la posibilidad de invertir, y que es una tradición que traen los comerciantes desde mucho antes de la edad antigua, ¿no? Pero ahora se van a multiplicar, porque van a empezar a invertir ya no solo en comercio, sino también en producción. Y estos burgueses son los que realmente echan a andar los primeros telares de vapor, que eran muy caros, pero van a ver el potencial, porque tenían el control de los telares de vapor, sí, pero también tenían el control del comercio marítimo. Entonces, ellos mismos son los que van a hacer todo esto, ¿no? Y van a, pues a través de las amistades o de la corrupción, van a lograr los permisos reales, ¿no? Obviamente pagan un impuesto y todo lo demás, pues va a pasar de manera este, ilegal, ¿no? Mercados negros, etcétera. Bueno, llegado al punto es que estos burgueses y la acumulación de dinero, de riqueza, mucha riqueza, va a continuar durante un siglo, aproximadamente el siglo XVIII. Pero en esa época también va a haber un empobrecimiento de las familias nobles. Entonces tenemos burgueses ricos, familias nobles empobrecidas y campesinos que empiezan a trabajar también para los señores burgueses y dejan de trabajar para los señores nobles porque no les pagan, ¿no? Digamos que era como un trabajo obligatorio, forzado, ¿no? El feudalismo, el feudo, perdón, la servidumbre. En cambio, si migran de su espacio de cultivo, bueno, de la agricultura, si migran a las pequeñas estas ciudades, estos burgos, a trabajar de aprendices en imprenta, de aprendices de orfebrería, ¿no? Lo que van a lograr justo es esa otra parte, o sea, van a lograr pues, obtener un bien. Y ahí también es donde vamos a ver la emergencia de un grupo cada vez mayor de trabajadores con un salario, ¿no? O trabajadores a cambio de un salario. Bueno, entonces tenemos la emergencia de estos dos grupos, ¿no? Los burgueses y los asalariados, pero van creciendo, o sea, no crean que es de un día a otro, ni siquiera una década, o sea, tarda un siglo en esta acumulación de capital y en que las máquinas mejoraran muchísimo, y además que la mano de obra empezara a llegar del campo, ¿no? Pero llegado al siglo XVIII, y con las revoluciones, sobre todo la francesa y las independencias, pues los burgueses, que son además dentro de sus posibilidades, mandan a sus hijos a estudiar, pues van a ser partícipes activos, ¿no? Muy activos de la fundación de la idea del liberalismo, ¿no? El liberalismo político, que clama también por un liberalismo económico. Es decir, lo que ellos querían era quitarse el peso del Estado, ¿no? El cobro excesivo de privilegios o de impuestos para quedarse ellos a cargo y dejar de pagar impuestos, ¿no? Y obviamente pues llevar a vamos, monopolizar el control el control político es sinónimo de controlar el Estado, ¿no? Entonces, empiezan las pugnas en el siglo XVIII, sobre todo cuando empiezan las deudas de las coronas y de la gente noble empieza a rebasar la posibilidad de pago, y quienes prestaban, pues los burgueses, eran banqueros, ¿no? Sociedades crediticias, y que en la antigüedad ya habían visto que si un rey no paga, pues va y te destruye, ¿no? Digamos, física y económicamente o socialmente. Entonces también van a como encontrar estrategias para blindarse de esos saqueos, ¿no? De las coronas, que era muy común, de ese poder absoluto que ejercían, pues van a encontrar distintas defensas, y una de ellas fue ideológica, ¿no? El liberalismo
justo una respuesta a este despotismo ilustrado, esta forma tan dura, ¿no? Tan abusiva de los estados de monopolizar el poder. Bueno, entonces justo las revoluciones que vienen posteriormente o las oposiciones y rebeldías, pues como ya se notará, son de parte de los grupos, bueno, de esos dos grupos, de los asalariados y de los burgueses, pero los que llevaban la batuta ideológica son justo los, permítame un segundo. Bueno, entonces decía que esta revolución genera, ¿no? Un rompimiento, pero es por el poder, no realmente ideológico. Y eso es justo lo que Marx se da cuenta, ¿no? O sea, hay una rebelión liderada en la mayor parte es que hay un rompimiento, más bien hay una lucha, una disputa literalmente por el poder político y obviamente los burgueses pues no van a gobernar con las mismas reglas de los nobles, obviamente, ¿no? Lideran y se ven apoyados, se ven inmersos algunas colectividades grandes, asalariados, campesinos, ¿no? Muchos de ellos van más por una cuestión como de, bueno, es una interpretación propia, van más como por el botín de guerra, ¿no? Obviamente, aunque durante el procesos revolucionarios, pues se les va inculcando esta idea del nacionalismo liberal, ¿no? Es una invención burguesa, ¿no? Una invención de estos jóvenes burgueses que, bueno, burgueses que mandaron a estudiar sus padres comerciantes y que tiene algunas connotaciones nobles, ¿no? O sea, algunas connotaciones ya de la nobleza medieval, ¿no? Como la cuestión heráldica, o sea, los escudos, la idea de los nacionalismos, de la pertenencia, ¿no? Eso es muy noble. Y bueno, también de la parte de la legitimidad. Bueno, ya saben, ¿no? El liberalismo, que hoy en día se escribe como si fuera la base de las repúblicas democráticas constitucionalistas, son uniones constitucionalistas, la mayoría de ellos republicanos, pero en realidad es que fueron experimentando muchas situaciones, estas rebeliones cuando tomaron el poder durante el siglo XVIII, principios del XIX, porque no todo fue tan claro y además pues hubo una resistencia de parte de la nobleza muy fuerte que también tuvo apoyo del campesinado, ¿no? Sobre todo. Es decir, ni todos participaron de un bando ni otro, o sea, fue una confrontación terrible, sangrienta, hubo hambrunas, hubo este, genocidios, hubo, ¿no? Terribles eh, muestras de odio, ¿no? Entonces, y surgen justo las naciones burguesas que le llaman naciones democráticas, este, y en este sentido es que vemos que durante la primera mitad del siglo XIX hay cuatro factores muy generales que podemos identificar en la historiografía universal. Primero, pues el avance significativo de la industrialización, ¿no? Sobre todo o sea, pasando de los telares de fuerza motriz a vapor, ¿no? A ya las primeras máquinas donde se busca otro tipo de fuente de energía más volátil, más fuerte, se empieza a experimentar con carbón y observan que el calor, ¿no? Genera, bueno, de por sí el vapor ya era un trabajo con vapor, pero sí, el calor, ¿no? Pues nos da el calor, el vapor, pero empezaron a observar que los gases de otros minerales son mucho más, y con materiales de compresión más resistentes, pues se dieron cuenta que había la posibilidad de multiplicar la fuerza, ¿no? Entonces, pues van a lograr desarrollar otro tipo de maquinarias, ¿no? Maquinarias movidas bueno, de carbón, sigue habiendo maquinarias de vapor, pero lo que va a pasar es que se van a multiplicar, o sea, van a empezar a crecer las maquinarias, ¿no? Entonces, bueno, la instalación de máquinas y obviamente la producción, ¿no? Esas son las nuevas factorías, ¿no? Y en esas factorías, además de operadores, pues van a empezar a tener como distintos trabajadores, ¿no? De los que empaquetan, los que organizan, los que tienen que estar cambiando el carbón, los que tienen que estar echando agua, los que tienen que estar reparando el techo porque se gotea, los que tienen que estar, ¿no? O sea, pintando, etcétera. Entonces, digamos que
va a haber un, contratación importante de mano de obra, muy importante, pero además es lo que les decía, es una forma experimental, lo cual no justifica pues toda la deshumanización que empieza a observarse, ¿no? Bueno, que ya se observaba en muchos sentidos, ahora se observa en las factorías, que es el pago de trabajo justo, ¿no? Perdón, el pago de trabajo mínimo, ¿no? Entonces, o sea, me pintas los zapatos, te pago solo la pinta de zapatos, ¿no? Entonces no te pago la pintura, no te pago el esfuerzo, no te pago el viaje, no te pago el tiempo, ¿no? Entonces, mientras que unos buscaban pagarlo menos, lo que van a observar los trabajadores, pues es que su trabajo empieza a rendir frutos, muchos más frutos que los previstos, ¿no? Entonces, estos inversores burgueses que además ya se van a, o sea, que además se han hecho del poder en estos gobiernos democráticos republicanos, pues no solo van a tratar de pagar el mínimo, sino que van a inventar una cosa llamada pago de hora, ¿no? O sea, la hora de trabajo, ¿no? Entonces, pues este nivel, ahí es donde empieza una explotación terrible por parte de los trabajadores, porque lo único que te pagan es una hora de tu vida, ¿no? Cuando en esa hora tú logras producir muchísimos más objetos que en el mercado va, van a multiplicar el costo de tu hora. Es decir, yo en una hora hago 20 zapatos, cada zapato cuesta, me pagan a mí por hora un peso y cada zapato en el mercado se vende a un peso. Entonces, bueno, lo que va a ganar el dueño de esos zapatos por venderlos en el mercado son 20 pesos. Lo que a mí me costó hacerlos, lo que me pagaron por hacerlos es un peso. O sea, bueno, eso es muy literal. Hay cosas más profundas que te voy a explicar con Marx. Entonces, en ese sentido, esta desigualdad pues de ganancia, digamos, de lo que se gana con los productos, va a empezar a generar una molestia por parte de los trabajadores que van a empezar a juntarse y esto lo van a ver como algo ilegal, lo van a marcar como algo ilegal las sociedades burguesas. Obviamente, ahí es donde se va a empezar a conflictuar una sociedad con otra, una clase con otra, se van a empezar a conflictuar porque unos lo ven como necesario, otros lo ven como ilegal, entonces van a empezar a haber persecuciones de estos trabajadores en contra, ¿no? De hecho, hay un movimiento que me gusta mucho retomar, que, que se llama el movimiento del ludismo, con L, ludismo, que es el ludismo cuando un grupo de trabajadores que se siente, eh, mm, ¿cómo se dice? Que se siente sustituido por las máquinas, va a luchar contra las máquinas, ¿no? Entonces, literalmente luchan contra las máquinas, no contra los dueños de las máquinas, y van y destruyen los telares. Obviamente la consecuencia pues, fue una masacre de parte del ejército británico, sobre todo contra estos trabajadores, y que pues van a terminar huyendo, ¿no? Muchos de ellos muertos. Pero bueno, eso es como la primera batalla humana contra las máquinas, ¿no? Máquinas de vapor, obviamente. Bueno, entonces decíamos que estas ganancias que van a generar los primeros conflictos, pues esa es la parte importante de los telares, ¿no? Cómo van desarrollándose y cómo se van generando las factorías. Bueno, el primer punto. Pero el segundo punto, pues las dos digamos, como consolidación de los dos grupos sociales, ¿no? Burgueses industriosos y trabajadores asalariados, ¿no? Y el tercer punto, que también resulta muy importante en la historia universal, es que en todo en estos cambios, ¿no? Político-económicos, también se va a dar, ¿no? Una suerte como de eh, intercambios culturales, bueno, intercambios de información a partir de materiales, a partir de nuevos materiales o de nuevos, o de medios innovadores, ¿no? Y uno de ellos son los pasquines o periódicos comunes, ¿no? Estos medios de comunicación cortos en una población a la que se le transmite la información sobre todo a través de imágenes, ¿no? Sin embargo, las imágenes, bueno, sin embargo, hay sociedades a las que se les alfabetiza a partir de la religión, sobre todo en los protestantes, ¿no? Que ven en la lectura de la Biblia, pues una forma de educación cristiana mucho más acelerada y formal que en la religión católica, donde no solo se decían los rituales en
en latín, sino que además la idea es que muchos de las sociedades colonizadas pues no alcanzaran estos niveles de comprensión real de los mensajes divinos y entonces todo fuera interpretado por el padre, ¿no? El sacerdote o el catequista o el fraile, etcétera. Bueno, estas sociedades protestantes alfabetizadas con toda una connotación religiosa, pues van a empezar a leer, no solo a través de la información de dibujos, sino van a empezar a leer justo estos primeros como mensajes subliminales contra, pues, en rechazo a estos ganancias tan desequilibradas entre una sociedad, entre el dueño de las factorías y los trabajadores, ¿no? O sea, va a empezar como un conflicto ahí muy fuerte, ¿no? Este, mm, pues un enojo, ¿no? Un malestar, esa es la palabra, un malestar. Bueno, entonces van a empezar a escribirse, ¿no? De manera, ¿cómo se dice? Oculta, clandestina pues, por la persecución de estos estados burgueses, ¿no? Que van a ver las asociaciones de trabajadores como algo ilegal, entonces van a empezar a buscarlos y a perseguirlos, ¿no? Y entonces ellos tienen que estar todo el tiempo huyendo, pero no dejan de hacer sus contribuciones escritas, ¿no? La mayoría de ellas secretas, que se van a perder en el tiempo. Algunas por ahí quedan, por ahí en los archivos europeos quedan, en América también, pero se van a perder la mayoría, ¿no? Y justo la cuarta parte que quería mencionar de la historia universal, ¿no? Es que aquí es donde entran los intelectuales, ¿no? Y Engels y Marx son justo de estos estudiosos, filósofos sobre todo, que van a encontrar en las rebeliones de trabajadores, pues una forma como de protestar contra lo que están observando, ¿no? Que son esta hegemonía política, político-económica de parte de los burgueses, ¿no? Y entonces Marx, que tenía una formación sumamente hegeliana, o sea, su maestría ha sido Hegel, pues no solo va a colaborar con los trabajadores, sino que además, pues él mismo va a hacer un autoanálisis, un examen muy profundo, y de ahí es que surge su propuesta de leer de otra forma lo que está sucediendo, ¿no? La realidad material que le llama él, ¿no? Entonces, va a descubrir algo que, que, que nadie había entendido, que es justo la plusvalía, ¿no? Ahorita lo voy a explicar, al final lo voy a explicar. Pero él logra descubrir la plusvalía y entonces, a partir de conceptos como este, ¿no? De clase social, lucha de clases, conflicto, revolución y propiedad, plusvalía, ¿no? Algunos términos propios y otros agarrados de otras teorías, él va a dibujar un esquema a través de sus descripciones de cómo funciona o cómo está funcionando este sistema que está enriqueciendo tanto a ciertos sectores, ¿no? Y que además está trayendo o sea, un desequilibrio brutal entre la riqueza de un burgués y la pobreza de un trabajador, ¿no? O sea, él lo que va a observar es como ese abismo de diferencia y entonces va a tratar de explicar, pero cómo funciona este sistema para desarmarlo. O sea, lo va a explicar para tratar de desarmarlo, para tratar de oponerse a él. Por eso lo va a explicar. O sea, no solo lo hace para entenderlo, sino también lo hace para tratar de oponerse a él, ¿no? O sea, una vez que lo entiendes, lo podemos desarmar, ¿no? Entonces, ese sistema que ya tenía nombre, porque ya el término capital ya se usaba, él lo va a nombrar de forma, sí, de forma conceptual como capitalismo, el capitalismo liberal, este capitalismo que él observa, ¿no? No solo conceptual, sino en la realidad material, ¿no? Dice, así se mueven estas fuerzas. Muy influenciado también por la física moderna, va a hablar de fuerzas, ¿no? Va a hablar de resistencia, ¿no? Va a hablar de movilidad, va a hablar de cambio, va a hablar de revolución, ¿no? Como Copérnico. Entonces, si es este Marx filósofo influenciado por la filosofía natural quien vamos a observar en la ideología alemana, y Engels, ¿no? Que es también un texto muy importante, que bueno, todo el mundo lo sabe, usted no tiene por qué no ignorarlo, pues Engels era prácticamente el chico noble, de familia rica, probablemente
relacionada entre, ¿no? de abolengo con alguna clase de negocio familiar que lo hacía rico, versus un Marx muy estudioso, muy listo, muy inteligente, pero que se va empobreciendo y que va viviendo en la clandestinidad cada vez más, ¿no? Entonces, pues tenemos como esos dos escenarios, ¿no? Entonces ahí es donde podemos, en ese contexto es como vamos a entender a Marx en esta propuesta, en sus propuestas, en su obra, en su literatura, ¿no? Marx está tratando de descifrar cómo funciona el sistema capitalista para desarmarlo, porque se opone a él, está en contra de él, ¿no? Bueno, y vamos a compartir justo en este mismo, pero déjame ponerle aquí tanto una pausa. Aquí. Pam, pam, pam. Oh my God, la regué. Espérenme, chicos, no se me vayan, denme un segundo. Ahí está, listo. Y justo lo que vamos a ver ahorita, pues es esta parte, ¿no? Donde pues él tiene estas posibilidades, ¿no? Y se presenta como eh, Marx y Engels presentan una propuesta de cómo funciona la ideología, es decir, todo eso que nos une, que sentimos, que nos mueve, ¿no? Yo siempre he pensado que eso es como parte de lo que estudia la metafísica, pero bueno, no nos metamos ahí porque hay filósofos que defienden abiertamente que eso no es metafísica, pues no nos metamos ahí, ¿no? Dejémoslo en ideología. Bien, el tema, ¿no? Como sabemos, pues es el de la crítica a la sociedad capitalista, ¿no? Eso es como lo que Marx está haciendo en su obra, ¿no? Y el enfoque en la base real de la ideología, es como el tema que les dejé, el capítulo que les dejé. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué podemos comprender, no? Bueno, tenemos la base material de la ideología, que es lo que Marx menciona, ¿no? En su texto, dice, la ideología dominante de la clase dominante. Es decir, los burgueses logran a través de sus instituciones, a través de su fuerza política, e incluso a partir de la fuerza militar, ¿no? Logran imponer una ideología, una idea de cómo deben funcionar o cómo debemos funcionar todos, ¿no? Con qué roles, una ideología donde se tiene un marco de referencia moral, no la moral, un marco de referencia moral, es cómo dirigir la conducta, cómo dirigirnos entre nosotros, qué roles jugamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Cuál es el rol de la escuela, de las universidades, ¿no? De la ley, cómo se debe interpretar, cómo se debe juzgar, cómo debemos repartir los bienes, quiénes tienen provecho de el derecho y quiénes no, cómo se da la cuestión. Todo esto que es como lo que nos une, lo que nos tiene viviendo, lo que nos hace compartir cierta coherencia, ¿no? Y dirigirnos como en una conducta común. Algunos llamarán que es la conciencia colectiva, otros llamarán que es como la ideología. Esta parte, él dice, la impone una clase, que en este caso son los burgueses. Han logrado diseminar, sembrar las ideas del liberalismo, ¿no? Y el control de los medios de producción por la burguesía, esta es la parte que les mencionaba. O sea, modos de producción en general, pues es eso, ¿no? O sea, es una factoría a través de la cual se transforma la materia, se transforma en un producto que se vende en un mercado ya, un producto ya terminado que se vende en un mercado, un comercio que además está dominado por estos burgueses, ¿no? Entonces, o sea, sí vemos como que todo el esquema, ¿no? Favorece a estos burgueses, porque además, no, o sea, no solo tienen el poder político, ahora se están haciendo más poderosos y más ricos, ¿no? Entonces Marx dice, híjole, eso es lo que tengo que descifrar, ¿no? Tenemos que descifrarlo, ¿no? Y para eso voy a usar la filosofía. Bueno, eh, la explotación del trabajo asalariado, ¿no? Es como que yo les decía, él lo que empieza a estudiar, dice, lo que los trabajadores han dado cuenta, tiene mucha coherencia en lo que yo quiero entender, que es por qué un producto que se vende en un mercado y que genera tanta riqueza no se comparte igual o logra que el trabajador o sea, se le pague lo mínimo, ¿no? Entonces, y bueno, la producción de bienes y servicios, ahí está. Los burgueses generan los bienes y los servicios, pero muchos de ellos son necesidades que ellos mismos van generándole a la sociedad. Te voy a educar, pero te voy a cobrar impuestos, ¿no? Te voy o sea, vamos a traer el agua, pero la tienes que pagar, ¿no? O sea, el agua potable, ¿no? Aunque en la época medieval el agua era literalmente un bien de Dios,
Acá es un bien de Dios, sí, pero el servicio te lo doy yo y me vas a cobrar, me vas a pagar, ¿no? La tierra, o sea, uno de los cambios más importantes que Marx no lo trabaja del todo en su obra porque él está enfocado hacia la transformación, pero uno de los problemas más fuertes que vamos a ver en esto, hasta la fecha es el cambio en la mentalidad sobre la tierra, ¿no? O sea, no es la posesión, sino el cambio de la mentalidad de lo que significa la tierra, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que para muchos burgueses, la idea de la tierra medieval, pues no les convenía, porque la tierra era repartida a partir de los privilegios, ¿no? Pero no eras dueño de la tierra, solo tenías el derecho, ¿no? Como explotación, ¿no? A ocuparla, pero la tierra era de Dios, ¿no? Entonces, ellos sí van a ir, o sea, van a tirar un poco esa idea para literalmente imponer la idea de que la tierra es propiedad, o sea, que la tierra es de ti, si pagas por ella es tuya, por encima del derecho divino. Entonces, eso va a generar muchísimos problemas entre el liberalismo y la religión, muchísimos, muchísimos. México es uno de muchos casos que se dan en todo el mundo, ¿no? De las reformas liberales contra las iglesias, ¿no? Que se empiezan a amortizar, empiezan a quitarles, ¿no? Porque dicen, no, no, esto no es de Dios, esto es nuestro y esto es del Estado y el Estado tiene derecho a venderlo en propiedad pública y privada. Bueno, ya les contaré muchos casos de esos maravillosos que no necesariamente lo explica Marx, pero sí te da las bases para entender por qué, ¿no? Surgió pues todo este proceso de privatización de la tierra, ¿no? Bueno, y luego viene justo, y esto quería llegar ahí, la parte, para mí, fundamental de la tesis de Marx, la plusvalía. La plusvalía dice diferencia entre el valor producido y el salario, ¿no? La plusvalía que él justo saca o trata de entender de forma filosófica y que muy posteriormente los seguidores de Marx lo van a hacer de manera económica, es que es el valor del producto final, ¿no? Que se vende en el mercado, sí, ¿no? Ajá, el valor del producto final, ¿sí? Tiene una diferencia importante con respecto al valor de lo que se paga por producirlo, ¿no? Que es el salario. Dice, a ver, vamos a ponerlo, ¿no? Estos lentes son el producto final. Ay, Dios, aquí sí. Estos son el producto final y valen 100 pesos en el mercado, ¿no? Ese es su valor de mercado. Pero su valor para producirlo va mucho más allá de eso, transporte, la movilización del material, la transformación del material, ¿cómo, no? La reforma, todo eso, ¿no? Todo eso tiene que irse sumando al valor, 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 que es lo que te va a dar como el valor final, ¿no? El valor del producto. A eso sumas el valor del salario. Entonces, si tú sumas todo lo que cuesta hacer un lente, te vas a dar cuenta que se tiene que ir como degradando, ¿no? Bueno, como partiendo, ¿no? Digamos que si cuesta 100 transportarlo, pintarlo, diseñarlo, todo eso, vamos, son 5 5 5 5 pesos, ¿no? 5 pesos esto, 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, y 5 pesos el salario. Al final te da 50 pesos. El resto de los 50 es la plusvalía. Es decir, ya que tuviste o que obtuviste todo el valor del producto, todo lo que, o sea, como los distintos pedacitos de su valor, o sea, que implica su valor, ¿no? Que el material, reitero, el material, que el transporte, la venta, el impuesto, todo eso que paga un producto, ¿no? Y que al final de todo modos se le agrega un valor extra con el cual llega al mercado. Entonces, digamos, todo lo que cuesta el producto para llegar al mercado son 50 pesos, pero te lo están dando en 100. Esos 50 restantes es una diferencia del valor del salario, pero abismal, porque además no solo le va a traer ganancias al, 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 este, al dueño,
sino que además hay que multiplicar ese valor por todos los productos que se venden. Ahora, que si el producto sale en una hora, bueno, ya le pagas una hora de salario, pero si salen dos productos en una hora, tienes que hacer lo que hicimos, ¿no? Sumar 5 más 5 más 5 más 5 dividido entre 2, o sea, 25, ¿no? Bueno, 2,5 y se vuelve 25 cuesta el producto y 75 el valor. Entonces, si ustedes se fijan, no hay un valor neto, sino que conforme va creciendo la ambición del dueño, ¿no? Logra aminorar los costos, digamos, los valores simultáneos o los valores, los distintos valores del producto para que llegue al mercado. Entonces, mientras más reduce esos valores, más ganancia va a tener, más dinero, va a ganar más, ¿sí? Y ese valor con el que llega el producto al mercado incluso puede variar, puede subir, puede bajar, pero eso siempre va a repercutir en contra del valor de trabajo. Es decir, aunque la ganancia sea mayor o menor, la idea es que al trabajador o el salario sea el mínimo. Ok, me hiciste dos lentes, mañana vas a hacer tres, por el mismo salario, porque lo que yo te pago es una hora, ¿no? Y si ustedes multiplican lo que se produce en esa hora, o sea, lo que logra generar esa hora de trabajo, inversamente proporcional en lo que está en el producto, o sea, la diferencia que da el producto entre los costos y los beneficios, no, bueno, o sea, es enorme. Entonces, imagínense, multipliquen eso en términos económicos por producto y todas las estrategias que se le puede imaginar a un capitalista para reducir hasta donde sea posible el costo, eso incluyendo el salario del productor, bueno, pues tenemos justo ahí el sistema capitalista, ¿no? O sea, puede ser brutal y enriquecer a uno y empobrecer muchísimo a otros. Por eso, su lucha es contra los derechos del trabajador, porque los derechos del trabajador, el ampliar el salario, el que le paguen su seguro, el que paguen sus prestaciones, reduce los beneficios del producto para el capitalista. Entonces es una lucha, justo dice Marx, es una lucha de esos valores, ¿no? ¿Dónde puedo presionar para que ese valor, para que este valor del producto me sea más justo a mí en términos de trabajo, perdón, en términos de, no, de valorar mi trabajo, del valor de mi trabajo, ¿no? O sea, no solo del salario, sino el valor de mi trabajo. Entonces, digamos que esas dos, ¿no? Son lo que van tensando las diferencias entre uno y otro. Y la plusvalía justo es ese valor extra que tiene un producto. O sea, no es, o sea, un producto no solo es el costo del producto y como decimos, la ganancia, no, es que no, o sea, es el producto, los costos del producto más el salario para, o sea, ¿no? Que está incluido en la parte de los costos, más todos los beneficios que se le quieren sacar al producto final. Puede ser una ganancia económica, que puede ser no sé, una mayor producción, una mayor venta, lo que ustedes quieran. Pero esa ganancia que se lleva el capitalista es lo que hace la diferencia entre su riqueza y el empobrecimiento que empiezan a sufrir los trabajadores. Entonces, justo, dice la maximización de la extracción de plusvalía, literal, ¿no? Es intensificar el trabajo, o sea, trabaja más por el mismo salario, extensión de la jornada laboral, es decir, trabaja, o sea, elabora más productos, además en una jornada de trabajo más amplia y mejora la productividad mediante la tecnología. Pero además, tu trabajo es incomparable con lo que hace la tecnología y yo solo te pago tu salario, la tecnología hace todo lo demás. Y entonces yo empiezo a reducir costos, 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 o sea, tu valor lo empiezo a reducir como trabajador y empiezo a aumentar mis beneficios, ¿no? Eso es, ¿no? En términos generales, lo que podemos llamar el plusvalor, ¿no? El plusvalía. Y bueno, ¿no? En la acumulación de capital, los beneficios que empieza a obtener el capitalista, que no solo son económicos, ¿no? No solo son monetarios, perdón, dice, revierte parte de la plusvalía en la producción. Claro, ¿no? O sea, lo que intenta lograr justo es que ese trabajo, ese valor extra del producto se lo quede él, ¿no? Y empieza a ser cada vez mayor, y no el trabajador. La expansión de la capacidad productiva, por supuesto. Mientras más produces, pues no, la idea es ganar más. Y la concentración de capital y aumento de la desigualdad, claro. O sea, mientras más creces, menos competencia tienes. Entonces va a llegar un punto en que tu capital te permita
tener una industria tan fuerte y tan amplia en todo México que ya ningún mexicano quiera competir contigo, ¿no? Empiezan los monopolios, pero bueno, ese es otro tema, ¿de acuerdo? La ideología como herramienta de control. Entonces aquí viene la parte de la, ¿no? Del liberalismo político. Dice justificación de la explotación y la desigualdad. O sea, empiezan a instaurarse un sistema donde trabajar se naturaliza como una obligación de las personas que viven dentro de un Estado-nación. O estudias o trabajas, no hay de otra, ¿no? O sea, es como una obligación tuya. Generar plusvalía a alguien, no generarle plusvalía a alguien te cuesta, ¿no? La sociedad, o sea, te cuesta, forma parte de la sociedad, ¿no? O sea, es una instrucción, o trabajas o te expulsamos de la sociedad. Instituciones que contribuyen a la internalización de la ideología y justo las instituciones que contribuyen, pues obviamente, ¿no? La educación primordialmente, los medios de comunicación, o sea, se empiezan a apropiar de los medios de comunicación, como son los periódicos, como son, ¿no? En este caso, principalmente los periódicos y los voceros, había muchos voceros, ¿no? Y la religión, obviamente la religión en algún momento se asocia con estos capitalistas, porque lo decía, la mayoría de ellos eran protestantes, ¿no? No todos, y la religión tenía riqueza, entonces empieza a convertir su riqueza en inversiones capitalistas, ¿no? Entonces se vuelven unos socios maravillosos, ¿no? Para que esta, para que, digamos, literalmente la base trabajadora pues no remingue, ¿no? Y bueno, la reducción de la resistencia y facilitación de la explotación. O sea, es como un medio en el que tratan de rechazar toda rebelión de trabajadores contra los capitalistas, ¿no? Contra este control de los ricos, ¿no? Y bueno, finalmente dice la alineación de los productos del trabajo, del proceso productivo, de los compañeros y de la humanidad. La alineación quiere decir que se somete, digamos, bajo una ideología y todos van encaminados hacia mejorar cada vez más el sistema, ¿no? En términos de beneficios para unos pocos y de explotación a las mayorías, pero además como un sentido de concientización natural. Ah, sí, aquí me tocó vivir, ¿no? Aquí tengo que chambear, ni modo. Y chambear es, aunque trabaje 40 años ganando lo mismo y cada vez con una inflación mayor, pero lo importante es chambear, no cambiar el sistema, chambear, ¿no? Y la deshumanización y reducción de la capacidad de organización, ¿no? Importa lo que sienta la gente que tiene dinero para expresarse, pero mientras no, pues trabájale porque las máquinas te van a sustituir, ¿no? Entonces, o la competencia es tal que no te necesitamos. Entonces empieza esta deshumanización del trabajador, ¿no? Y el mantenimiento de la dependencia y la vulnerabilidad a través del salario, porque, digamos, no solo te somete a un sistema donde te exploto, sino que además todo lo que te rodea necesita del salario con el que te exploto, ¿no? Bueno, finalmente en la conclusión, pues vamos a ver, dice, la generación de riqueza por el control de los medios de producción y la explotación, la acumulación de capital e imposición de ideología dominante, que en este caso es la liberal burguesa, y la alineación y perpetuación del sistema de desigualdad. De alguna manera, no solo, o sea, no se piensa en cambiar el sistema, sino nada más pensamos como en insertarnos lo más beneficioso posible, aunque el sistema está creado para que nosotros no nos beneficiemos, sino solo esos grandes capitalistas, ¿no? En fin. Bueno, pues eso sería todo por mi parte en cuanto a Marx y Engels sobre la ideología alemana. Espero les haya gustado. Pongan mucha atención en esta parte de marxismo porque de verdad la metodología marxista es excelente. Solo hay que aplicarla de manera, ¿no? Como mesurada. Tampoco quiero que nos volvamos marxistas, no lo deseo de verdad, pero sería bueno que lo practicaran y que lo fueran leyendo poco a poco. Bueno, jóvenes, pues esto ha sido todo el video. Me encanta grabarles videos, siempre lo he dicho, me fascina tener clase con ustedes. Ya platicaremos mucho más. Espero que este sábado concluyamos de manera formal el curso y ahora sí, como no había grabado Marx, ya grabé Marx. Y el siguiente video es Lucien Febvre y Marc Bloch sobre las batallas por la historia. Muchas gracias, chicos. Pasen un excelente y maravilloso día. Chao.